Buenos días con todos. El tema que voy a presentar hoy son epitelios del tubo digestivo. La cavidad oral, que se encuentra formada por un epitelio estratificado plano queratinizado hacia la derecha. Hacia la izquierda, un epitelio estratificado plano paraqueratinizado. En la mucosa oral, las células superficiales aplanadas del epitelio queratinizado carecen de núcleos. En este tipo de epitelio se ve bien la capa de células que contienen gránulos de queratohialina. Las células superficiales aplanadas del epitelio paraqueratinizado tienen las mismas características que las células queratinizadas, excepto que retienen sus núcleos. Además, tiene gránulos de queratohialina en el estrato celular que está justo debajo de la capa de las células paraqueratinizadas. La lengua tiene diferentes papilas. Las papilas filiformes. Estas papilas carecen de corpúsculos gustativos y están formados por un epitelio estratificado plano queratinizado. La papila foliada. Aparece distribuida en hileras y separadas por hendiduras profundas. Como las flechas, podemos observar las papilas foliadas están revestidas por un epitelio estratificado plano no queratinizado y poseen corpúsculos gustativos abundantes en la superficie lateral. El epitelio superficial libre de cada papila es grueso y varía papilas secundarias. La papila fungiforme, esta se distribuye en las papilas filiformes. Un tejido conjuntivo muy vascularizado forma el centro de la papila, tiene una base del epitelio superficial y en la superficie es queratinizada. La papila caliciforme, que está revestida por un epitelio estratificado plano que puede tener un poco de queratinización, rodeado por un surco profundo de las paredes papilares laterales. Hay muchos corpúsculos gustativos. Contienen muchas glándulas de tipo seroso que desembocan a través de los conductos excretores en el fondo de los surcos que rodean estas papilas. El corpúsculo gustativo, que éstas se encuentran en las células neuroepiteliales sensoriales, las células de sostén y las células basales. Los corpúsculos gustativos están las células sensoriales y de sostén que se extienden a través de todo el espesor del corpúsculo. La superficie apical de estas células posee microvellosidades. Las células basales están ubicadas en el fondo del receptor del gusto y un poro gustativo. El diente, que es una conexión con el epitelio oral. El órgano del esmalte tiene varios componentes: una capa simple de células cúbicas, un epitelio externo del esmalte, ameloblastos cilíndricos originados, diferenciación en el epitelio interno del esmalte, una capa de células contiguas a este que le forman el estrato intermedio. La corona, que en desarrollo en un incisivo que está rodeada por el epitelio externo del esmalte y el resto del retículo estrellado. Las glándulas salivales. La principal glándula que se presenta en la parótida, que ésta se presenta sinos serosos, la A, y sus conductos excretores, pero también suele haber una gran cantidad de adipocitos, AC, distribuidos por toda la glándula, tanto acinos serosos como el sistema de conductos excretores de la glándula parótida son comparables en cuanto a estructura y disposición con los mismos componentes. En la glándula submandibular, dentro del lobulillo, se ven bien los conductos estriados, STD, que están compuestos por un epitelio simple cilíndrico
los cuales los conductos intercalares son de un tamaño menor y con el aumento escaso de esta figura. Son difíciles de reconocer, pero aún así señalan algunos. Y D. En la parte inferior está un conducto interlobular. ED dentro de un tabique de tejido conjuntivo. CT. El epitelio de este conducto excretor tiene dos capas de núcleos, por lo que es pseudoestratificado o bien ya es un epitelio estratificado verdadero. En la siguiente imagen se muestra las células serosas que han preservado de manera óptica y exhiben sus gránulos de secreción zimógeno como un puntillado fino dentro del citoplasma. En el rectángulo pequeño se encuentra un acino. La silueta del acino grande situado a la izquierda del conducto estriado STD confirma que los acinos no son tan esferoidales, sino más bien estructuras alargadas, irregulares, a causa del tamaño pequeño de la luz de la variedad. En el plano del corte es poco frecuente que ésta se vea. A la izquierda, un conducto intercalar, ID. En el corte transversal se pueden observar su epitelio simple cúbico en la parte superior. Se observa el conducto y un conducto y los núcleos aplanados, que pueden pertenecer a una célula mieloepitelial, asociada con el comienzo del sistema canalicular o con el acino A. La STD, que está formada por epitelios simples cilíndricos, las estriaciones S que dan nombre al conducto son bastante obvias. También cabe destacar la presencia de plasmocitos PC en el epitelio conjuntivo que hay alrededor del conducto. Estas células pueden ser inmunoglobulinas captadas y secretadas por las células acinas, en particular IAGA secretoras, SIGA. Glándula submandibular, que posee acinos tanto serosos como mucosos. En un detalle en este que se puede ver son dos semilunas serosas. En el detalle derecho se observan en un conducto estriado. Estos conductos tienen un epitelio simple cilíndrico cuya célula exhiben estriaciones basales bien visibles. La glándula sublingual tiene elementos serosos y mucosos. Aquí predominan los acinos mucosos. La inspección minuciosa. Estructuras tubulares o alargadas con ramificaciones. Por lo tanto, el acino es bastante grande y no suele verse completo en el plano de un único corte. Los conductos excretores que aparecen con la frecuencia mayor en los cortes de la glándula sublingual son los conductos interlobulares. En el esófago encontramos la mucosa que contiene un epitelio estratificado plano bastante grueso, una capa delgada de la lámina propia con nódulos linfáticos ocasionales y una muscular de la mucosa. En la submucosa hay glándulas mucosecretoras, subconductos excretores que desembocan en la luz del esófago. También hay una muscular externa gruesa formada por una capa interna del músculo liso, la disposición circular y una capa externa de células musculares lisas orientadas longitudinalmente. Por fuera de la muscular externa se ve la adventicia. Contiene un epitelio, con más aumento, está compuesta por un epitelio estratificado plano, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Un límite entre el epitelio y la lámina propia es nítido, aunque irregular, a causa de la papila
de tejido conjuntivo que lo empuja. En esta se ven unas glándulas esofágicas teñidas de rojo intenso por el carni y un conducto excretor contiguo. Estas pequeñas glándulas tubuloaxinosas compuestas producen el moco que lubrica la superficie epitelial del esófago. La capa interna de la muscular externa que se encuentra abajo y está compuesta por músculo liso de disposición circular. Esófago y estómago, región del cardias. Este tiene un epitelio estratificado plano del esófago, es súbita y da comienzo al epitelio simple cilíndrico de la mucosa gástrica. La superficie del estómago contiene múltiples depresiones bastante profundas llamadas foveolas o fositas gástricas, que están formadas por el epitelio superficial. Las glándulas cardiales desembocan en el fondo de estas fositas. Las glándulas fúngicas o gástricas también desembocan en la base de las fositas gástricas y pueden verse en el resto de la mucosa. El estómago, que tiene un epitelio cilíndrico simple. En la pared del estómago está formada por 4 capas: la muscular MUC, la submucosa SVM, la muscular externa ME y serosa. La mucosa es la capa más interna, profunda y tiene 3 regiones distintas. Como las flechas nos indican, en la región en contacto con la luz del órgano contiene las fositas gástricas. La región intermedia contiene los cuellos de las glándulas que se tiñen bien con la eosina. Y la región más alejada de la luz se tiñe más intensamente con la exohematoxilina. Las células de estas se encuentran en diferentes regiones. También se muestra uno de estos pliegues en un corte transversal, formado por mucosa y submucosa. En los asteriscos podemos observar que son los pliegues no permanentes y desaparecen al estirarse la pared gástrica, como ocurre cuando el estómago se destiende. También son visibles las regiones mamiladas, M, que consisten en sobreelevación circular de la mucosa que se asemejan a los adoquines de una calle empedrada. Las regiones mamiladas solo contienen mucosa y no poseen submucosa. En cambio, la submucosa, que está formada por un tejido conjuntivo, puede contener adipocitos y posee vasos sanguíneos BV abundantes. La serosa es tan delgada que con este aumento escaso no logra verse muy definida esta capa. Las glándulas cardiales y las glándulas fúngicas con más aumento. Las glándulas cardiales CG están compuestas por células mucosas distribuidas en la forma de un epitelio simple cilíndrico. El núcleo está en la parte más basal de la célula y aparece un tanto aplanado. El citoplasma se ve como un retículo pálido de material que se tiñe poco. La luz L de las glándulas cardiales es bastante amplia. Por el contrario, las glándulas fúngicas FG a la izquierda, que está señalada por una línea punteada, son pequeñas y la luz solo puede verse en algunos cortes fortuitos. En consecuencia, la mayor parte de las glándulas aparecen como cordones de células, dado que esta es una región profunda de la mucosa fúngica. Las células son células principales. Estas están dispersas entre las células
principales parietales, la P. Estas células poseen de manera característica un núcleo esferoidal que está rodeado por un citoplasma eosinófilo. Entre las células de la lámina propia se ven algunas con núcleos alargados y pálidos. Estas son células musculares lisas, SM, que se extienden hacia la lámina propia desde la muscular de la mucosa. En esta imagen encontramos que la mucosa fúngica, que incluye el fondo de la fosita gástrica y el cuello y el cuerpo de las glándulas fúngicas. Las células mucosas superficiales MSC de las fositas gástricas se identifican con facilidad a causa de que el polo apical de cada célula donde estaban los gránulos de mucinógeno tienen un aspecto vacío. Justo debajo de las fositas gástricas están los cuellos N de las glándulas fúngicas, sitio en el que pueden identificarse células mucosas del cuello, MNC, y células parietales, PC. Las células de la mucosa del cuello producen una secreción mucinosa diferente de la producida por las células mucosas superficiales. Las células parietales, las células principales, pero también a ubicarse más cerca de la lámina basal del epitelio que de la luz glandular a causa de la configuración piramidal o piriforme de la célula. Células principales, CC, a saber, el núcleo redondeado de ubicación basal, el ergostoplasma muy basófilo. También observamos en la segunda imagen que se encuentra al lado derecho una periferia de la mucosa gástrica, la submucosa SVM, y una parte de la muscular externa, ME. La muscular de la mucosa MM está compuesta por células musculares lisas dispuestas en por lo menos dos capas. La submucosa está compuesta por un tejido conjuntivo de densidad moderada. En la submucosa también hay adipocitos A, vasos sanguíneos BB y un grupo de células ganglionares GC. Estas células particulares pertenecen al plexo submucoso, el plexo de Meissner, MP. En el detalle que se muestra un aumento son las células ganglionales GC, que son las células con los somas voluminosos de las neuronas entéricas. En esta, las células enteroendocrinas constituyen una clase de células que pueden detectarse con el uso de técnicas histoquímicas especiales. En esta imagen, las células de la mucosa superficiales MCS marcan el fondo de las fositas gástricas y permiten corroborar que los cuellos de las glándulas fúngicas hayan quedado incluidos en el corte. Aquí podemos ver las células argentifines que se ven negras. En la imagen a la derecha las podemos ver con mayor amplitud. Transición gastroduodenal. Tiene un epitelio de transición que se muestra entre el esófago y el duodeno. La mayor parte de la mucosa que se ve en esta imagen pertenece al estómago y corresponde a la mucosa pilórica. PMUC, el esfínter pilórico. Aparece la mucosa pilórica. A la extrema derecha está la mucosa duodenal, que es la primera parte de la mucosa intestinal, IMUC. La submucosa del duodeno contiene las glándulas de Brunner, que están situadas bajo de la mucosa de la
muscular. En consecuencia, esta última estructura sirve como indicador útil para identificar las glándulas submucosas en el estómago. La muscular de la mucosa se identifica con facilidad en las bandas estrechas del tejido muscular M y M. Pueden seguirse desde la izquierda hacia el duodeno, pero luego se interrumpen en la región comprendida entre los dos asteriscos. El esfínter pilórico PS, su espesor dado principalmente por la amplificación de la capa circular de músculo liso de la muscular externa, puede apreciarse por comparación con la muscular externa duodenal, ME. En la imagen a la derecha encontramos que se difiere el epitelio del estómago del epitelio del intestino. El epitelio es simple cilíndrico y la lámina propia, LP, que está debajo de él, es muy celular a causa de la gran cantidad de linfocitos presentes. El límite entre el epitelio gástrico y el epitelio duodenal está señalado por las flechas. Del lado de la flecha pertenecen al estómago. El epitelio está formado por células musculares superficiales MSC. Las células de las superficiales tienen una región apical con gránulos de mucinógeno. En cambio, las células absorbidas AC del intestino no poseen moco en su citoplasma, aunque entre las células absorbidas del epitelio intestinal hay células caliciformes dispersas, no forman una lámina mucosecretora ininterrumpida. Las células absorbidas intestinales también poseen una chapa estriada. En esta están las glándulas intestinales IgL que están en la mucosa. En la submucosa duodenal también hay glándulas. Estas son las glándulas de Brunner, BGL. Puede verse que algunos de los elementos glandulares, las flechas que nos indican, pasan de la submucosa a la mucosa, por lo que interrumpen la muscular de la mucosa, MM. Las glándulas submucosas envían sus secreciones a la luz del duodeno a través de conductos D. En cambio, las glándulas pilóricas, PGI, son más o menos rectas en la mayor parte de su longitud, pero están enrolladas en la región cercana a la muscular de la mucosa y a veces es ramificada. En cambio, la superficie interna del intestino delgado tiene vellosidades, B, que son evaginaciones o proyecciones hacia la luz, cuya altura varía levemente cuando las vellosidades se cortan en sentido transversal u oblicuo, se ven rodeadas por la luz. Además, las vellosidades tienen lámina propia, LP, en su parte central. El duodeno, que tiene un epitelio cilíndrico simple, al igual que en el estómago, las capas de la pared son en orden desde la luz. La mucosa MUC, la submucosa SVM, la muscular externa ME y la serosa S. La muscular externa puede distinguirse tanto la capa longitudinal L como la capa circular C, aunque en la pared del intestino delgado, incluido al duodeno, hay válvulas conniventes en esta micrografía. La mayoría de las vellosidades B que se ven aquí exhiben un contorno que coinciden con la de su descripción, como digitiformes. La línea de puntos marca el límite entre las vellosidades y las glándulas intestinales, llamadas también criptas de Lieberkühn. Estas
Estas últimas se extienden hasta la muscular de la mucosa, MM. Bajo la mucosa está la submucosa que contiene las glándulas de Brunner, BGL. Estas son glándulas tubulares o túbulo-alveolares, ramificadas y cuyos componentes secretores. Las flechas nos indican un conducto, que es la D, a través del cual las glándulas desembocan en la luz del duodeno. En esta imagen observamos en la capa epitelial que forma la superficie de las vellosidades. Pueden reconocerse dos tipos de células, las enterocitos, células absorbidas, y las células caliciformes GC. Las células en su mayor parte son células absortivas y poseen una chapa estriada. Las células caliciformes se identifican con facilidad. Apical del moco. La lámina propia, LP, forman el centro de las vellosidades y contienen una gran cantidad de células redondeadas, cuya identidad no pueden determinarse con este aumento. Sin embargo, que estas células en su mayoría son linfocitos. La lámina propia que rodea las glándulas intestinales IgL contienen principalmente linfocitos y células relacionadas. Las glándulas intestinales IgL rectas y tienen a estas dilatadas. En su vez, las bases de las criptas de Lieberkühn contienen las células madres, de la cual derivan todas las demás células del epitelio intestinal, y contienen las células de Panek. En el yeyuno encontramos que los pliegues circulares permanentes del intestino delgado, o sea, las válvulas comitentes, PC, estos pliegues o crestas se disponen principalmente en su eje mayor, más o menos perpendicular al eje longitudinal del intestino. Las válvulas comitentes están formadas por mucosa, MUC, y submucosa, SVM, la banda ancha de tejido. La submucosa de la muscular externa, ME, y no queda incluida en los pliegues circulares. En su mayor parte las vellosidades B, estas muestras se han seccionado longitudinalmente. Aquí también se ven los vasos quilíferos centrales, L. En la mayoría de las vellosidades están dilatados. En la imagen del lado izquierdo observamos la muscular de la mucosa, MM, las glándulas intestinales, GL, y las vellosidades B. El límite entre las glándulas, las vellosidades, está señalada por la línea de puntos. En la siguiente imagen, a la derecha, observamos el epitelio, que está formado principalmente por enterocitos, que son células absorbidas, cilíndricas, provistas de una chapa estriada, SB, típica. La banda de tinción más intensa en la base de la chapa estriada corresponde a la red o velo terminal de las células. Capa de filamentos de actina que se extienden horizontalmente a través de la región celular apical y que sirve como sitio de fijación para los haces de microfilamentos de los centros de las microvellosidades. Las flechas nos indican en la base del estrato celular, donde se esperaría encontrar una membrana basal. En realidad corresponde a las prolongaciones citoplasmáticas laterales aplanadas en los enterocitos. Estas prolongaciones delinean parcialmente los espacios intercelulares basolaterales.
Los asteriscos nos indican que están dilatados, como puede verse aquí durante el transporte activo de sustancias absorbidas. Las células epiteliales con el citoplasma apical expandido en forma de copa son las células caliciformes. Los núcleos redondeados, dispersos dentro del epitelio, pertenecen a linfocitos LI. La lámina propia LP y el vaso aquilífero central L están ubicados debajo del epitelio intestinal. Las células que forman la pared de los vasos aquilíferos pertenecen a un epitelio simple plano. Endotelio, dos núcleos de estas células S parecen estar expuestos en la luz del vaso aquilífero. Otros núcleos alargados que está un poco más lejos de la luz pertenecen a una célula muscular lisa M que acompañan a los quelíferos. Ileo. Tiene la submucosa SM y la muscular externa ME. La submucosa está la mucosa y por fuera de la muscular externa está la serosa. En la mucosa hay varias vellosidades. B. En el ilion suele verse en grandes aglomeraciones de nódulos linfáticos que reciben el nombre de placas de Peyer. En esta figura se muestran varios nódulos linfáticos LN que forman una placa de Peyer. Los nódulos están en parte dentro de la mucosa del ilion, pero también se extienden dentro de la submucosa. Aunque muchas de las vellosidades de esta figura exhiben los contornos esperados para una proyección digitiforme. B. Y en la otra imagen observamos que los nódulos linfáticos y parte del epitelio que lo recubre, los linfocitos y las demás células emparentadas son tan abundantes que ocultan casi por completo las células de la muscular de la mucosa. Las M y M, porque la muscular de la mucosa normalmente es contigua a la base de las glándulas intestinales. La GL, además, al examinar esta región con más aumento, en el detalle se puede ver los grupos de células musculares lisas, MM, separados por linfocitos abundantes, próximos de las glándulas intestinales, GL. Que es claro que los linfocitos de los nódulos se ubican a ambos lados de la muscular de la mucosa y en consecuencia tanto de la mucosa como de la submucosa. El intestino grueso, el colon. La mucosa tiene una superficie lisa sin válvulas conitentes ni vellosidades y a través de todo su espesor se extienden abundantes glándulas simples, las criptas de Lieberkühn. Las glándulas, así como la superficie, están revestidas por un epitelio simple cilíndrico que contiene células caliciformes. Se ven las 4 capas que forman la pared del colon, que es la mucosa MUC, la submucosa, la SVM, la muscular externa, la ME, y la serosa en el intestino grueso no tiene vellosidades ni tampoco pliegues circulares. Externa se origina de manera distintiva y esto es obvio en la imagen. Una capa longitudinal ME es sustancialmente más delgada de la capa circular ME. Una de estas bandeletas que reciben el nombre de tenias del colon, TC, dado que el colon se seccionó transversalmente. La tenia del colon también se ve en corte transversal. El colon se extiende a lo largo de todo el intestino grueso
hasta el recto, sin continuar en este último. En el tejido conjuntivo bastante denso, no modelado, contiene los vasos sanguíneos mayores, BB y región del tejido adiposo. Apéndice, que esta se encuentra diversas estructuras que componen su pared. Se señala la luz L, la mucosa MUC, la submucosa SVM, la muscular externa ME y la serosa S. En esta imagen observamos en el rectángulo a la izquierda que aquí se ven las glándulas tubulares rectas GL que se extienden hasta la muscular de la mucosa. Debajo de esta submucosa SVM que contiene nódulos linfáticos LN y una cantidad considerable de tejido linfático difuso. Tiene centros germinativos GC de los nódulos y una zona del manto CAP más prominente hacia el lado luminal. La parte más externa de la submucosa, más cercana a la muscular externa, tiene una infiltración linfocítica relacionadamente escasa y en ella transcurren los vasos sanguíneos BB y los nervios de mayor calibre. La muscular externa ME, que está compuesta por una capa circular interna bastante gruesa y una capa longitudinal externa mucho más delgada. La serosa es el conducto anal, que hay una transición desde el epitelio simple cilíndrico de la mucosa intestinal hasta el epitelio estratificado plano, queratinizado en la piel. Entre estos dos tipos de revestimiento epitelial muy diferentes hay una región estrecha, la zona de transición del conducto anal, en la que el epitelio es primero estratificado cilíndrico o estirado o cúbico y luego estratificado plano no queratinizado. En esta imagen podemos ver que en la parte superior izquierda de la imagen se ve la mucosa característica del intestino grueso, la zona colorectal. La muscular de la mucosa MM se identifica con la facilidad como una banda estrecha de tejido eosinófilo que está debajo de las glándulas, tanto las glándulas intestinales como las glándulas de la mucosa. Terminan dentro del rectángulo de la izquierda del campo, y aquí el indicador romboidal señala el sitio donde ocurre el primer gran cambio en el epitelio. La zona de transición del conducto anal. A la derecha aparece el epitelio estratificado plano STS de la piel en la zona pavimentosa del conducto anal. Y debajo de este epitelio hay un nódulo linfático LN que tiene un centro germinativo bien formado. Con este aumento escaso también puede verse el esfínter anal interno IAS, que como ya se mencionó es la porción distal más engrosada de la capa circular del músculo liso de la muscular externa. Debajo la piel a la derecha se halla el esfínter anal externo EAS, que está formado por las fibras musculares estriadas vistas aquí en un corte transversal. En esta encontramos el epitelio simple cilíndrico SC y el epitelio estratificado ST, llamado zona de transición del conducto anal. El epitelio cilíndrico simple de la pared proximal del conducto anal contiene células caliciformes abundantes y con
la mucosa del colon. Se continúa con el epitelio de la glándula intestinal. Y G. Estas glándulas continúan hasta más o menos el mismo punto que la muscular de la mucosa. MM. Es característico de la lámina propia contenga gran cantidad de linfocitos L y M. Se ve particularmente bien la región señalada en este campo. En el detalle se muestra un aumento del epitelio estratificado cilíndrico ST, SOL y el epitelio estratificado cúbico STC de la zona de transición. En la zona pavimentosa del conducto anal, a la derecha está el epitelio estratificado plano queratinizado de la piel STS. La índole característica de la superficie se obvia en cambio en el epitelio estratificado plano STS. De nuevo hay una abundancia de linfocitos L y M en el tejido conjuntivo subyacente y muchos se han introducido en el epitelio no queratinizado. El hígado se observa que unos cordones anastomosados cuyo espesor puede ser de una célula o más. Los sinusoides aparecen como regiones claras entre los cordones celulares. Un tabique de tejido conjuntivo que contiene ramas de las arterias hepáticas HA y de la vena porta PV, conductos biliares, BD, vaso linfático y nervios. Conductos biliares, las arterias y venas y una triada porta. Las ramas de las arterias hepáticas y de la vena porta son fáciles de identificar porque están relacionadas entre sí dentro del tejido conjuntivo que lo rodea en el espacio porta. Las vías biliares están formadas por un epitelio simple, cilíndrico o cúbico. Las venas hepáticas se identifican con facilidad porque viajan solas. En el cuadrado de la izquierda está rodeado de una cantidad apreciable de tejido conjuntivo, CT. Si hay más de una vena dentro de este tejido conjuntivo, pero no se ven arterias ni conductos biliares. Justo arriba a la derecha de la vena hepática de tamaño mayor, HB, aparece la silueta de una vena hepática más pequeña. En esta observamos las venas centrolobulillares, CV, son las raicillas más distales de la vena hepática. También están solas. Escasez de tejido conjuntivo a su alrededor para definir los límites del lobulillo hepático, y uno de esos lobulillos está delimitado por una línea de puntos, que los límites del lobulillo están identificados en partes por el espacio portal y unos conductos biliares que la veden. En la vesícula biliar, que la mucosa se caracteriza por tener un epitelio simple cilíndrico alto absorbido que se parece mucho a la del intestino delgado y al del colon, tanto en su morfología como en su función. Las células epiteliales poseen abundantes microvellosidades apicales cortas, complejos de unión de la región lateral alta, concentraciones de mitocondrias en el citoplasma apical y basal y pliegues laterales. Están las células epiteliales, hay ATPasa, sodio y potasio. En esta se almacena la bilis. Aquí se muestra todo el espesor de la pared que está formada por una mucosa, MUC.
una muscular MUS y una adventicia ADV, y en su superficie libre una serosa. La muscular está compuesta por haces entrelazados del músculo liso SM. La adventicia está formada por un epitelio, un conjuntivo y un tejido denso no moldeado a través de la cual transcurren los vasos sanguíneos mayores B y la cantidad variable de tejido adiposo AT ubicados más en la periferia. La mucosa tiene numerosos pliegues que son particularmente notables cuando la muscular está muy contraída. La lámina propia de esta está debajo del epitelio, suele ser muy celular. En esta muestra, además de los linfocitos L que aparecen más relativamente, también hay gran cantidad de plasmocitos PC en la lámina propia. Otra característica notable de la lámina propia es la presencia de varias invaginaciones del epitelio luminal, denominados senos de Ras. Están compuestas por células de la mucosa MC y corresponden a un corte a través de la glándula de la mucosa. La muestra se obtuvo de una región cercana al cuello de la vesícula, donde suele haber glándulas de la mucosa, núcleos aplanados característicos en la base celular y las palidez del citoplasma, que son rasgos típicos de las células mucosecretantes. El epitelio de la silueta pseudoglandular. En esta encontramos el epitelio, los vasos sanguíneos y la tejido conjuntivo de la lámina propia. El páncreas, que está formado rodeado por una delicada cápsula de tejido conjuntivo de densidad moderada. De esta cápsula parten tabiques que dividen las glándulas en lobulillos, uno de los cuales aparecen aquí rodeados por tejido conjuntivo. CT, los vasos sanguíneos de mayor calibre. DC, transcurren dentro de los tabiques conjuntivos. Acinos del componente exocrino, un conducto intralobulillar IND y conductos intercalares. Islotes del Langermans. Y L, también dentro de los lobulillos hay vasos sanguíneos de pequeños calibres y tejido conjuntivo que sirve como estroma para los elementos parenquimatosos de las glándulas. Se muestra un islote de Langermans y L. Las células que forman los islotes están dispuestas en cordones irregulares. Se puede observar en un detalle que están la A y la B que señalan las células específicas, sino que las regiones del islote donde las células A y B aparecen en más cantidad, las cuales las células B son las que producen insulina y son más abundantes en cantidad, y las células A que producen glucagón. En esta imagen encontramos los acinos que exhiben contornos circulares e irregulares. La luz es pequeña y solo queda incluida en cientos cortes fortuitos. En los asteriscos que muestran el núcleo, esta es la región basal de la célula acinosa. Hay una región de basófila intensa que corresponde al engrostoplasma y algunos
acinos aparecen una célula más clara de la ubicación central, cuyo citoplasma no tiene características tintoriales particulares en los cortes de la parafina, tiñendo las células centroacinosas, CC, que en la realidad pertenecen al segmento inicial de los conductos intercalares, un conducto interlobulillar IND, un conducto por un epitelio simple cúbico. En el conducto interlobulillar desemboca en un conducto intercalar ID que se ve en un corte transversal a la izquierda. Una vez que las células del conducto intercalar se han identificado con seguridad en una parte del corte, sus características tintoriales y su ubicación pueden utilizarse para identificar los conductos intercalares de otras partes del lobulillo. Aquí se señalan varios de estos conductos. ID. Gracias.